den jambe yong la sha sa lu kong ge lu dim ni den de ni dra nam da ram sa ve jin ye den ge chi jin zai zhi re ni je tu gra le mon zen kong dai si be zhen ri ma re men tam dong e chi ze le Rosoi con la puje tarze yin lai zhu ju yong de song zhu dare che zhu nyamu ni long lai je jiao zhu zhu ze jin ma re mu zhe dong ren yu gu chen ye jun ze ra zhe nam dan ne da jin sa ju tar yuan den lu zo jia ze tu gu Chun trai chu dan chu ni jian de da le men jian bei yong lai de zhe den che je qian re wu shi re je da le de mo men ba ra shi re ne ga dan den ju yong lu dou bai ye lu zhi ba bei nong wai za du so都别找我那么子的心，少当家些公啊我，更多总别是大，更呢找两个下查了，东方那些大老心就是钱，大跟这些我老瞧不起吧，孙学群的人我没把也，找了年纪的就是讲带来，家人上农都接近这是。sai nim bo deban number sare nam ge nim shamba kun do so nyewe se chen je la sha je wo tsarab kun do si ye ta ni la tham ge sam me sa yong yong xin zhong jum yin be long gen kar ma pa me xie de be ji zu ge du 라소 되네 삼바 상주 줘도 두 제바름 버서 살담네 담배 출진도 새로난 So please begin by general Por favor, empecemos por generar la preciosa estado mental de la bodhicitta, de la mente del despertar. Y con esto como base, escuchemos atentivamente las enseñanzas que van a ser compartidas. So the topic we are in the process of El tema que hemos estado estudiando es el de varias etapas de la meditación de Vipassana, tal como son presentadas en el texto que se llama El Tesoro del Conocimiento. Tanda de Kasam de Shipa re song da de Shipa ge de chen re tanda ne re de kachang yiwa de char yo re tene yeah so there are 5 Hay 5 partes principales en el texto con respecto a la presentación de Vipassana. Y estamos ahora recorriendo la 4ª parte que tiene que ver con la meditación en sí, actual de la meditación de Vipassana. Con la meditación propiamente dicha. Entonces ayer Khenpo Rinpoche nos explicó que en el caso de alguien que se entrena en la meditación, a la meditación de Vipassana, si pasa lo siguiente, que vamos a explicar, es decir, que por la fuerza
Practitioner earlier having por la fuerza de que el practicante había alcanzado un cierto logro en la práctica de shamatha, del calma mental, por la fuerza de esa estabilidad en la calma mental, puede ser que algunas veces aparezcan a la superficie de la mente de la persona que se entrena ahora en Vipassana, que aparezcan a lo que le llamamos imágenes, que son experiencias que surgen por el hecho de ese logro en establecerse en la calma mental. Y esto sucede porque la persona ha logrado un alto grado de calma mental y lo ha hecho así porque hemos visto anteriormente que shamatha, el calma mental, es la base para Vipassana. Y ayer también hemos explicado cómo esas experiencias hay que encontrar, cuando sucede eso, hay que aplicar un remedio, que es el hecho de ver la naturaleza de esas experiencias a través de la visión superior, es decir, el conocimiento que conoce la naturaleza verdadera de esas experiencias. Y aquí el análisis que llevamos a cabo de esta manera tiene que ser llevado hasta su punto término, y ese punto término es que el practicante realiza, percata, conoce, sabe que las experiencias a la mano, son sin esencia, sin substancia, sin realidad propia. Now, the well-known Indian Buddhist master Y el gran maestro budista indio, que se llamaba Asanga, explicó lo siguiente, que el samadhi, la absorción meditativa, y el conocimiento superior tienen que ir en un par, tienen que ir mano a la mano, que coexistir en la mente del practicante. Ambos, el samadhi y el conocimiento superior, tienen que ser parte de la meditación. So, shinigi tingi singomdi. Gamne, penna, ubdavachela mikpatetu, tigela mikpatsechi the tayores, yin yang, ti ugnuatia, non la yin me bachi gelen rotovach gores. Laktongi kapsu. Yeah. So, if we now continue with what Y si continuamos con lo que ha sido explicado, con lo que hemos hablado, es decir, el hecho de que una persona que se entrena en la meditación de Vipassana y que por el hecho de sus acontecimientos anteriores en Vipassana, en shamatha, en la calma mental, esa persona puede ver aparecer ciertas imágenes, ciertas experiencias a la mente que vienen a interrumpir el proceso de Vipassana. Y eso, tal como fue explicado, eso viene por la fuerza del nivel de shamatha que el practicante había alcanzado. Ahora, si volvemos a este practicante, cuando continúa este practicante a entrenarse en la práctica de shamatha, es decir,
esa etapa anterior a Vipassana, si este practicante toma como objeto de entrenamiento el ir y venir de la respiración, y que se enfoca en un punto, en la cuenta de su respiración, para prevenir que hayan pensamientos de esto y del otro que aparezcan, ese practicante va a alcanzar un estado de calma mental. Y claro, aquí con este entrenamiento, como el ejemplo que acabamos de ver, que es una práctica de shamatha, le lleva al practicante a alcanzar este estado de que la mente se enfoca en un punto. La mente está perfectamente enfocada. Sin embargo, al parecer, aquí esta meditación no conlleva más que eso finalmente. Es un estado que solo implica esa capacidad a enfocarse de manera en un punto muy estable, pero no conlleva la sabiduría o el conocimiento superior que conoce la naturaleza de esta meditación y que conoce la naturaleza del objeto a la mano. Porque simplemente esa visión, ese conocimiento, no es parte de la meditación de shamatha. Y Khenpo agrega que cuando uno empieza en el entrenamiento meditativo budista, uno tiene que empezar siempre con la meditación de Shine, de Vipassana, porque no es capaz de ir más allá de esa meditación. Un principiante empieza con la calma mental. And shamatha meditation. Y la meditación de shamatha, la calma mental, es lo que causa que el practicante se vuelva capaz de profundizar sus esfuerzos más adelante en el contexto de la meditación de Vipassana después. Por lo tanto, el practicante empieza construyendo, desarrollando esa capacidad de shamatha hasta el punto en el que sea capaz de permanecer, de mantener un enfoque en un punto firme es decir, en un punto estable. Y eso es la causa para poder entonces desarrollar la práctica de Vipassana, de la visión superior, el Hakdong en tibetano. Y como fue explicado anteriormente con respecto a la meditación de Vipassana, para empezar, el practicante adquiere la visión correcta, la orientación correcta, a través del hecho de establecer cuál es la naturaleza del objeto de meditación. Y los métodos han sido explicados anteriormente. Y estos métodos se refieren al hecho de que a través de a lo que le llamamos visión superior, el practicante es capaz de deshacerse, dejar, abandonar las visiones equivocadas, erróneas, acerca de las creencias en qué son los objetos. Y en lugar de eso, se establece un conocimiento correcto acerca de la naturaleza verdadera de los objetos. Y una vez que eso ha sido alcanzado, establecido, es decir, un conocimiento correcto
con respecto a los objetos dichos externos y a la mente que los conoce. Después, en el contexto de la meditación de de Vipassana, después de esa fase, digamos, analítica, en la que se conocen los objetos, el practicante se establece en una fase en el que puede morar en esa comprensión, en ese conocimiento, tanto de los objetos dichos externos que de la mente, su verdadera naturaleza. Y en un final, ambos estados mentales que han sido alcanzados a través del progreso en shamatha y los estados mentales alcanzados por los progresos en vipassana, esas dos perspectivas tienen que ser unidas, juntadas, o tienen que coexistir en la familiarización, en la práctica meditativa. Tongpa khatar rik zimba shone yipso takshatang sosur nijang tsupchin mekin tu manye yingsu yalwala zemen jos. The text that we continue with today starts out. El texto la parte del texto con el que continuamos ahora sigue con esta parte que dice, a ver, perdón, lo voy a encontrar. Perdón, lo siento. El texto empieza con la parte que explica, que dice así. China, ¿dónde está? Aquí. Comprendemos que la naturaleza del objeto observado es vacía como el espacio. Perdón. El que percibe ¿qué va? A ver. La naturaleza del objeto percibido es entendida, comprendida como ser como el espacio. El que percibe es examinado como origen, como morada o lugar, como contornos, etc., del conocimiento que aprehende. Y el texto dice después, el examen individual, el mismo, o más bien, o quizás el discernimiento, el conocimiento que discierne él mismo, es percibido como el fuego producido frotando dos pedazos de madera que desaparece en la
expansión de la dimensión en donde no hay nada por encontrar. Y de tal manera permanecemos libre de todo apego y aferramiento, de todo aferramiento. Ese texto va a ser explicado ahora. Kare yimpa. Nang sam Nang rajin ma tukpa nang tong songjuk. Now, so the text starts out pointing to the nature of the percept. Entonces, la primera frase en el texto explicaba que la naturaleza del objeto percibido tiene que ser entendida como ser siendo vacía como el espacio. Esto se refiere a los objetos de conocimiento y en el contexto de cuál es la naturaleza de esos objetos. Y aquí, estos objetos de conocimiento son definidos como ser meras apariencias. Y el adjetivo mera apariencia puntea hacia el hecho, señala que la manifestación de lo que es percibido, de aquel objeto de conocimiento, no tiene una verdadera realidad, simplemente aparece, simplemente se manifiesta. Por lo tanto, lo que los objetos de conocimiento son verdaderamente con respecto a su naturaleza es lo siguiente: son simplemente la unión de la apariencia y de la vacuidad. La apariencia es vacía en sí y no tiene ninguna realidad propia. Y el ejemplo que se da para explicar esto es el ejemplo del espacio. So here it is pointed out that entonces aquí lo que es señalado es que todos los objetos de conocimiento son meras apariencias, vacías de una verdadera realidad. Y por lo tanto, no hay razón alguna de pensar que son o de verlos como siendo reales, porque no hay ninguna realidad por ver, por encontrar. La realidad que el observador quizás atribuye a ese objeto es solamente imaginaria. Next, the text says, Después el texto dice que el que percibe, el observador, el que percibe, tiene que ser examinado como origen, como aquí dice, es que hay una palabra que me cuestiona. El que percibe tiene que ser como analizado como origen, como, a ver, el diccionario, no hay traducción, quizás como morada, como un lugar, como una morada, como una forma, etc. Y aquí hay dos perspectivas, vemos la perspectiva del objeto percibido y la perspectiva del que percibe el objeto. O más bien, aquí de lo que hablamos, aquí de lo que se trata es de la mente
que percibe el objeto. La mente que percibe es el objeto de investigación. Detan shakchin la so pchiram binang de shuji yongre. And this is a perspective Esta es una perspectiva explicada en grandes y numerosos detalles en la tradición del Mahamudra. Joji atishe songbe ume minga sinjyor dinang la yongre. it's also explained Esta perspectiva también es explicada con muchos detalles por el gran maestro budista Atisha en un tratado del cual es el autor, que se llama Instrucciones claves acerca de la tradición madhyamaka. So, to begin with, as to the perceiving, Entonces, para empezar, con respecto a la mente que percibe, las perspectivas en las que nos enfocamos aquí, en este contexto, son el origen, es decir, el origen de la mente. Por ejemplo, investigar si la mente tiene un verdadero origen. Segundamente, se examina qué es precisamente esa mente que percibe durante que la mente durante su duración, durante el tiempo en que permanece, se perpetúa, en el momento en el que sigue presente, en su modo de ser y cómo mora, cómo permanece, la analizamos en esa perspectiva. Y después está la tercera perspectiva, la de preguntarse qué sucede, qué pasa cuando la mente que uno ha estado examinando se viene a su final, es decir, se acaba. ¿Qué sucede al final? ¿A dónde va? ¿Qué le pasa? ¿Qué forma? ¿Qué ocurre cuando cesa la mente? Entonces, origen, duración o morar y acabar. Y aquí, en su investigación, el practicante investiga varios aspectos de la mente. Y para empezar, debería de empezar con aspectos de la mente muy evidentes para él. Es decir, para analizar las características de la mente se puede basar en aspectos muy fáciles de percibir, y esto se refiere a las 6 emociones perturbadoras o las 6 kleshas, los obscurecimientos aflictivos, que acompañan la mente de manera muy básica, y eso puede ser, por ejemplo, el deseo apego, o el orgullo, o el enojo. Y aquí el practicante entonces investiga lo que ese estado mental es realmente con respecto a su naturaleza, a su funcionamiento, etc., a través de las 3 perspectivas que hemos estado listando, para así investigar si ese estado mental, muy obvio, tiene una verdadera realidad o no. if anger, hatred, Si el enojo aparece en la mente hasta cierto punto, que se vuelve la predominante, presente de manera predominante en nuestro estado mental,
동분 종세 콩 가반도 제시 Here one should not engage in analysis of the object of Aquí uno no tiene que analizar las características del objeto del enojo. Más bien uno se fija, se enfoca en las características del enojo en él mismo, no del objeto que nos enoja, pero el enojo en sí y cuáles son sus características, empezando por buscar si tiene un origen o no. one should find. Y uno, claro, hay varias instrucciones suplementarias con respecto a esto, pero de manera general, en base a esas instrucciones detalladas que el practicante recibe de su maestro espiritual, así sería capaz de ver, de encontrar que un origen de cualquier modo, de cualquier forma o tipo, no puede ser encontrado, no puede ser hallado, simplemente porque la mente colors it for a period of time. The mind itself porque la mente en sí simplemente es una corriente ininterrumpida de instantes de conocimiento vívidos y que tienen la capacidad de conocer. No hay nada más que un proceso continuo, de instantes de conocimiento. Entonces, no hay ningún origen de cualquier forma a ese estado que le llamamos el enojo. No es nada más que una sucesión de instantes y un proceso de cambio constante. 중내 로섬 zen 로 생게데 마음 버와 단내 생게데 결타에 진르와 the second perspective La segunda perspectiva con respecto a cómo la mente morra o sí, si observamos cómo morra la mente, veremos que la mente no morra, no vive o reside o no continúa en sí, porque es una sucesión continua de instante tras instante. Entonces no hay nada que morra, que permanece. So the practitioner has previous Y el practicante anteriormente ha establecido que no hay un origen al enojo, al obscurecimiento afectivo del enojo. No hay ningún origen que puede ser hallado. Y la mente es una corriente continua de instantes de conocimiento. Y por lo tanto, no hay un punto en el futuro, de alguna manera, o en el cual ese mismo estado de ánimo de enojo puede volver a suceder, a surgir de nuevo. Tenemos que tomar en consideración aquí la definición de real. Cuando hablamos de real, nos referimos a algo que persiste tras el tiempo, que existe sólidamente, realmente, verdaderamente, y sigue. Y si el enojo fuera algo real,
aparecería y permanecería en el futuro. Entonces, eso significaría que algo aparece y dura, pero aquí vemos que no es el caso. So that's looking at anger, hatred in general. Then the practitioner Eso es si nos fijamos en el enojo en general. Pero aquí el practicante se enfoca en este momento específico de enojo que aparece presentemente en su mente. Aparece ahora y el practicante se enfoca en eso. Y si el enojo tuviera una verdadera realidad, uno debería de ser capaz de puntear qué es esa característica de aquello que existe realmente, qué forma tiene, qué color tiene, qué textura tiene, o sea, qué es eso que está ahora presente en mi mente. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, el practicante no encuentra nada que señalar, ninguna característica que se puede puntear diciendo es eso. Entonces eso hace que se vuelve obvio, lúcido, que este fenómeno mental no tiene realidad propia, no tiene ninguna verdadera realidad o substancia. So if one looks at Entonces, si uno se fija en el enojo o cualquier otra de las aflicciones, de los oscurecimientos aflictivos, con respecto al origen, con respecto a cómo moran y con respecto a cómo vienen a cesar, con estas tres perspectivas analizadas, el practicante va a llegar a la conclusión, tras haber aplicado las instrucciones, va a llegar a la conclusión que el oscurecimiento aflictivo a la mano no tiene una verdadera realidad, no puede ser punteado en términos de tener un origen, de dónde se origina, tampoco puede ser punteado. Dice, una verdadera oscurecimiento aflictivo tendría que morar en algún lugar. Si fuera real, existiría y permanecería en alguna parte. Pero aquí, como no hay ninguna parte, ninguna morada para ese oscurecimiento aflictivo, pues tal vez vemos que no tiene realidad, existencia real. Es el segundo aspecto, el de cómo morra, en dónde morra. Y la tercera perspectiva es el punto en el que este estado a la mano viene a cesar, desvanece, digamos. Y si el practicante trata de encontrar el acto de cesar, este practicante, en base de las instrucciones que le son dadas, podría entender, comprender que no hay ninguna cesación actual. Actualmente no hay cesación real, propiamente dicha. Simplemente hay una continuación de instantes que se suceden
el uno tras el otro. Entonces, en ninguna de las tres perspectivas que hemos estado listando se puede hallar una verdadera realidad substancial, sólida, etc. 숑 네 드로섬 센도가 Yeah. 드로 생긴다 마음 베치도아 마음 반로 Chi 사이 ne pa de maung padan drago gendu trenso. 말에 I have. 네 빠테 다다와 Sorry for the confusion, but I misunderstood. So I asked a question because I was still not certain. 야야 The future. Kiki dice, lo siento por la confusión, entonces hice una pregunta porque no estaba segura, entonces tuve que preguntar. El aspecto del futuro no tiene que ver con la segunda, pero con la tercera perspectiva. El hecho de encontrar un futuro a esta emoción perturbadora tiene que ver con el tercer aspecto. Cuando hablamos del segundo es el hecho de morrar. Y el hecho de morrar no puede ser hallado cuando investigamos, porque lo único que encontramos no es nada que morra, que permanece. Es una constante sucesión de instantes que aparecen y desaparecen, y son instantes conscientes. Y si el enojo fuera algo real, uno debería de ser capaz de puntear cómo funciona cuando permanece ese enojo. ¿Cómo es el enojo que dura? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿En dónde permanece? ¿En dónde morra? Pero si lo analizamos bien en meditación, vamos a ver que eso no puede ser hallado. Y por lo tanto el practicante llega a la conclusión que el estado mental del enojo no tiene ninguna realidad verdadera o verdadera realidad, sustancia propia, en el aspecto de dónde mora ese enojo. Entonces, la naturaleza vacía del enojo en ese caso puede ser comprendida hasta cierto nivel, cierto punto. Y la perspectiva del futuro que habíamos mencionado tiene que ser llevada o apegada a la tercera perspectiva de análisis. Es decir, el análisis en el texto dice de la forma y del contorno y etcétera. Y eso se refiere al momento en el que el estado que hemos estado analizando cesa, que ya no hay. Entonces aquí nos referimos a un estado en el que ya no hay, por ejemplo, enojo. Ya no hay enojo hasta que las condiciones para que el enojo se manifiesten reaparezcan. Ya no hay enojo y de pronto hay otras condiciones y nos volvemos a enojar. Pero durante ese tiempo en el que ya no hay enojo, ¿en dónde está el enojo? ¿En dónde permaneció? ¿En dónde morró el enojo? ¿Qué pasa ahí? Y en ese análisis, de nuevo, el practicante llega a la conclusión que ese estado de ánimo, ese estado mental, lo que le llamamos enojo, pues ya vemos que no tiene de nuevo verdadera realidad. Jungne drosum dangpo koran jungi orwa semnanga. Jungwei kap de semnanga chawa chik yongo gerwa. Da chawa de la takche tangne kuchawa ngoma chik minduga kan resna semjun koran kechik me rangshin rwa. Tene chawa ngoy sungwei chawa dire toge marwa. 직 데레 니빠텐 데레 도와 셈 생긴지 담바지 유나 동고 용사지 고그레스. Yeah, so this is one perspective, what was just explained, where Todo esto era una perspectiva, lo que ha sido explicado. La del origen, el morar, el final, etc., no aplican. Porque la mente en sí es una corriente de instantes de conocimiento en un proceso de cambio constante que aparecen y cesan.
Como hay un proceso de cambio constante, no hay nada en lo cual podamos señalar y decir es eso, ahí está, siempre cambia. Y segundamente, Khenpo Rinpoche dice, Now, if the mind si la mente, aquello a que le llamamos la mente, realmente existiera, entonces se necesitaría un lugar en donde morra. 생긴 담바유는 다른 각사지가 고버려서 로사지고 and or semseken det jag menar skidan revetanga. 나 제동대 생비차고 Re in sembi chayin se du lela kogen du kan resna skidan ko kadina yomara. Ja. In semseken di kadina 생생게 담바지 매봐 me chetsang kechik med rangshin la töne de jonge mara. 이용거만 Nej setan kan det kogen. 단데도 셰동을 게 저르던 저기래 Da kan det som 벤나 nipa det. 셈 생게데 Ja. 게친이 쇼스는 사실을 바야기어와 So in Sarchi terms of Buddhism, En el contexto del budismo y cómo el budismo identifica aquello a lo que se le llama la mente, en la tradición budista, la mente es o tiene dos calidades básicas. La calidad de ser vívida y de ser conociente. Esa capacidad de conocimiento y esa capacidad de ser vívida son lo que es la mente. other prove the manner of that real reality. Because otherwise it's just about words. Si alguien proclama que esos dos aspectos de la mente se refieren a una verdadera realidad de la mente, bueno, lo pueden decir, pero tienen que comprobar en qué esos dos aspectos son reales, porque si no, pues solo se trata de palabras. Uno proclama esto y tiene esta idea y lo dice, pero no solo se trata de decirlo, hay que comprobarlo. Hay que comprobar que nuestra opinión es válida. Y si en el budismo, en el contexto del budismo, hacemos tal declaración, tenemos que apoyar esa declaración con una prueba. And so that's where this whole analytic process. Y aquí es cuando todo este proceso analítico de investigar el origen de la mente y dónde morra la mente y cómo es la mente cuando cesa, eso viene aquí a ser muy útil. Es una herramienta para que el practicante percate que el hecho de proclamar que hay una verdadera realidad es algo falso. Todo este análisis tiene ese propósito. Now, if you were to ask a person who has had no contact with the Buddhist, Si le preguntamos a alguna persona que no ha tenido ningún contacto con el budismo, si le preguntamos, ¿tiene usted una mente? La respuesta sería sí. and if you then were to ask him, well, then Y si le preguntamos después a esa persona, bueno, entonces, en términos de la vida pasada de tu mente, ¿qué ha pasado anteriormente a tu mente? ¿Qué le ha pasado a tu mente anteriormente, antes de ahora,
¿Qué puedes decir acerca de eso? Y con respecto a tu mente ahora mismo, ¿qué es esa mente ahora mismo? Y con respecto a la mente que va a cesar en cierto punto, ¿qué va a pasar? ¿De qué se trata? ¿Qué puedes decir con respecto a esto? Para poder explicarme eh, para explicarme de qué se trata la mente que dices que tú posees. Nangpa Mayimpa. nangpa mayimbe tumta so shege do ramenda. Now, in terms of non-Buddhist traditions, Y en las tradiciones no budistas, este tipo de investigaciones acerca de lo que la mente puede ser o no puede ser, también ha sido llevado a cabo en muchas otras tradiciones. Entonces hay muchas teorías disponibles en las cuales el fundador de tal o tal teoría ha intentado señalar y puntear qué es la mente. Rikpagi senaya semsingi de lepari sege do. da Kashigi da Tate Somduwa That Manga Denduwa. 동보 대섬 요마래. Yeah. 다 예마 딱제 먹고 땅데 다 레바 인사마래 가리나 samsum jigelege. Now, if we take modern science, Y si tomamos, por ejemplo, la ciencia moderna, por mucho tiempo, el cerebro ha sido por mucho tiempo sinónimo con la mente. En la visión de la ciencia, la mente tiene un aspecto material que se refiere al cerebro. Sin embargo, hoy en día, después de más investigaciones, hay ciertos científicos que desarrollan esa visión que la mente no es sinónimo con el cerebro. Sin embargo, decir qué es la mente o qué no es la mente, al parecer no han habido nuevos descubrimientos a nivel de la ciencia moderna. Mientras que el Buda Shakyamuni hace unos cuantos 2500 años explicó a sus discípulos que el cerebro es el sentido, el órgano de sentido a través del cual la mente funciona. and in the Buddhist tantras, the various processes that Y en los tantras búdicos, los diferentes procedimientos que todo esto implica han sido explicados en grandes detalles. Sin embargo, no tenemos tiempo para ir en todos estos detalles. So, in terms of nature, con respecto a la naturaleza, su naturaleza, la mente está vacía de una verdadera realidad. Y con respecto a la continuidad incesante de instantes de conocimiento vívidos y conscientes, esa es la segunda característica de la mente. Salshin Rikpa Maravatanda. So that's a general definition. Y esa es una definición general, una definición muy básica y general de la mente. Y con respecto a la naturaleza verdadera de la mente, está la perspectiva de su naturaleza vacía, conocida por el conocimiento iluminante. And that's not
a fabrication. Y eso no es una fabricación de ninguna manera. No son cualidades que son producidas por una forma de proceso, de procedimiento meditativo o cualquier otra cosa. Esa es la naturaleza última de la mente. Y esta naturaleza ha sido o es presente desde tiempos sin comienzo. Es la naturaleza de el fenómeno al que le llamamos mente. Esa es su verdadera naturaleza, su verdadera realidad. So, if a practitioner then, Y entonces, analytic meditation, is able si un practicante a través de la meditación analítica es capaz de comprender todo esto, de qué se trata, entonces su siguiente etapa en el camino al despertar sería de permanecer en ese conocimiento de la naturaleza de la mente. Y en términos o acerca de ese tipo de meditación, el análisis ya no es requerido. and these Y esto es descrito como sigue. Pensemos en un fuego producido al frotar dos trozos de madera el uno contra el otro de manera muy rápida. Una vez que el fuego ha prendido, el fuego consume los dos pedazos de madera que han producido el fuego, al parecer. So the pieces of Entonces aquí los pedazos de madera usados para producir el fuego son comparados a la meditación analítica y los métodos de la meditación analítica. Y una vez que el fuego del conocimiento verdadero ha sido producido, uno ya no necesita esos dos pedazos de madera y el fuego los consume. Y eso se refiere al aspecto o a la parte de meditación que permanece sin análisis en Vipassana. Y en ese punto, el objeto de análisis y el conocimiento que analiza o que analizó el objeto a la mano ya no son diferentes. Ya no hay diferencia entre ellos. yeah. So Khenpo Rinpoche will now Y ahora Khenpo Rinpoche, because of a question that happened some time ago, which he did not. por el hecho de que hubo una pregunta que nos fue enviada hace unos cuantos tiempos, hace cuánto tiempo, y que no pudo ser contestada, como queda un poco de tiempo hoy, Khenpo Rinpoche quisiera contestar esa pregunta. Y es una pregunta que tiene que ver con el ejemplo de vida de el pasado Trungpa Rinpoche. There has been quite a bit of discussion as Al parecer hubo unas ciertas discusiones acerca de esta persona
durante su vida y después de su fallecimiento también, al parecer. Y ciertos individuos han hecho declaraciones y afirmaciones acerca de Trungpa Rinpoche que no, al parecer no estaban bastante en contra de esa persona. Y otros tienen el punto de vista completamente contrario. However, the late Karmapa, the 16th Karmapa Rangyung Rik, Sin embargo, hay que saber que el pasado Karmapa 16, Rigpe Dorje, Rangjung Rigpe Dorje, le atribuyó a Trungpa Rinpoche el estatus de Vajra Vidyadhara, que significa poseedor de conocimiento. and because of that event in particular, Y por el hecho de ese evento en particular, Khenpo Rinpoche tiene una completa confianza en el hecho de que el pasado Trungpa Rinpoche era a lo que uno puede referirse como un hombre santo. now there isn't a there isn't an easily available biography Al parecer no hay una biografía fácil de acceso de su vida. Y Khenpo Rinpoche no habla suficiente inglés para poder leer la biografía que fue escrita por Lady Diana, que al parecer era su esposa. Entonces no pudo leer esa biografía en inglés. Sin embargo, a través de sus contactos en Tíbet, pudo obtener una biografía del ejemplo de vida de Khenpo Rinpoche, de Chogyam Rinpoche en tibetano. now to begin with Para empezar, Trungpa Rinpoche fue reconocido como la reencarnación del maestro, de ese maestro, por el Karmapa 16, él mismo, Rigpe Dorje. the late Karmapa Y el Karmapa ¿cómo se dice? El Karmapa 16 lo intronizó en su monasterio en Tíbet a la edad de 3 años. and there at the Surma Era el monasterio de Surma, al parecer, la palabra, y a la edad de los 3 años empezó su educación formal, empezando a leer, a escribir, etc. Nedundrunme. And at the age of 6 Y a los 6 años fue residente por cierto tiempo en Dutsitil, un centro de retiro, y el maestro de ese centro de retiro le dio las instrucciones con respecto a la tradición llamada el Mahamudra. Y aquí en particular un texto que se llama la
antorcha de la certeza, el Nedon Dronme. Y en ese momento, Trungpa Rinpoche llevó a cabo a lo que se le llaman las 4 prácticas preliminarias, bajo la guianza de aquel maestro de retiro. Y al parecer hizo esas prácticas preliminarias 2 o 3 veces. In a strict De manera, en un retiro estricto. Y permanecía en un refugio meditativo en donde nadie más era autorizado de visita, porque si no, quizás sepan que los tulkus, los maestros reencarnados, a menudo tienen que recibir muchas personas y dar muchas bendiciones, etc. En este caso, Trungpa Rinpoche estaba aislado en refugio y al parecer permaneció en una cueva en la cual, permaneció en una cueva en donde otro gran maestro del pasado, la cueva en la que Mace Lodro Rinchen había permanecido en retiro, durante su vida. with just one spiritual. Y solo tenía a su maestro espiritual y su asistente, su ayudante. Surmang Monastery. Yeah. Techen rol pedoye. Yeah. Kong kunching ngaba. Timir is thinking ndu. Tape me lama zashinchi. Did in a show de yore. Now, later on. Más adelante, a la edad de 8 años, fue guiado por un gran maestro que también era residente del monasterio de Surmong. Era el gran Terton, revelador de tesoros, Rogpe Dorje, su 5ª encarnación, conocido bajo el nombre de Trime Öser. And from him, he received. Y de este maestro recibió las transmisiones de Ningyu. Según la tradición Sermang. Which, in terms of. Que en el budismo tibetano el lineaje tiene su origen en el maestro Naropa, que le dio la transmisión a Marpa, el traductor. Now, at the time, en esa época no había un documento escrito, ninguna escritura con respecto a este lineaje de transmisiones. Siempre era transmitido por las palabras, de manera oral. Entonces, a nivel de transmisiones, un maestro le da las instrucciones a
al discípulo dotado y que por el hecho de esa transmisión también realiza esa transmisión y a su vez le da la transmisión oral a otro discípulo dotado, dotado, y así se perpetúa la transmisión. Ngaran lebons. Di de Mirab Chuksumpa. ya. Di kabla yiger ko greson. Now, Naropa at the time, when Naropa, en la época en el que le dio las instrucciones a Marpa, el traductor, le dijo que 13 generaciones a partir de ahora yo volveré, Itole ko ro greson. and at that time, y en ese momento este lineaje de transmisión se volverá, va a ser escrito, va a poder ser, va a ser escrito, se va a poner por escrito. Rin la de Deshin Shepe Capsule, Ngaparava, ngabare. Tene, Ngaba kunde la. me da di Rab Chuksumpa. Durap jusum sememba, mrap jusum. Yeah, me Rab Chuksum. Mrap jusum pa te masalo rin chinte. Me tanda di history pa tygo gerava, da Narogi Marpala, me Rab Chuksumgi jela, Tene, Ito ko greson. nge sur ong gick då la kugi in Yes. som da det shin shek padang kandeshi drel gore det shin shek Pan padang marba ke thi damnga the milal nang yujrawa. Mila ke dakpol nang yujrawa. Dakpol ke chesan tene da ma lebne tene da malemne kama pa ngaba phartu ni jure. karma pa det shin shek pa nyengu gi sultu tobre Tobyo. da That det da this ko det nang. na George chuk so in terms of the 13 generations Entonces, con respecto a esas 13 generaciones, primero estuvo Marpa el traductor, que quizás le haya dado probablemente las instrucciones a Milarepa, que se las dio a Gampopa, y etcétera, así, hasta el quinto Karmapa, Deshin Shekpa, que recibió este lineaje de transmisiones de manera oral. Che pat mrap kyuni pare de yorwa. and he was in terms of the lineage Y él era el 12º en la cadena de 13 generaciones anunciadas. then there is the master Y luego viene Maser Lojo Rinchen, quien recibió la transmisión del quinto Karmapa, de Shinshekpa. Ipe masete narupang zikndwa. and Y cuando cuando uno lee los archivos históricos, uno puede ver ahí que el quinto Karmapa de Shinshekpa reconoció que el maestro frente a él, que acabamos de nombrar, era la reencarnación o la manifestación de Naropa él mismo. Yema maseke yitol ko. and he Y escribió en ese momento, anotó por escrito la transmisión. koranso mas El maestro, Marcel Lojo Rinchen. me shigi omar Sumo gamba tongbo jenken te masalo chinte. and it is this master Y es este maestro, Marcel Lojo Rinchen, que es el fundador del monasterio Surmong. and this monastery Y es ese monasterio que es una rama de la organización del linaje Karma Kagyu. Tongba ke tenzo kanga sensha. Ni juk damwa de.
re yin masa lodra rinchen da trumpa tulku digi truku yin min chi 다 da de sego ma 대세고에 가요. laso 다 마슬로드 진짜 마주베 담가데 다 라마치네 지디 주용 담가데 로더 투궁아베 군데네. and so this lineage of transmission Y este lineaje de transmisión, entonces, pues el joven o Tulku Choyan Trungpa lo recibió del maestro el maestro que era la quinta reencarnación de Rope Dorje, que era una lineaje de reencarnación de Turtons, de reveladores de tesoros en el lineaje Enigmapa. yeah, and in terms of the 5 treasuries Y con respecto a los 5 tesoros, que son los 5 tesoros de Jamgon Control Lodro Talle, que hemos explicado al principio en la introducción del curso de verano, pues el Tulku Chogyam Rinpoche recibió la mayoría de las explicaciones de los tesoros de conocimiento por parte de Dilgo Khyentse Rinpoche. Y todo esto ocurrió en el Tíbet antes de los cambios políticos debidos al comunismo chino. and he also received transmission Y también recibió transmisiones del anterior Dzogtsar Khyentse Rinpoche con respecto al Tantra de Kalachakra y otros tipos de tantras. and many transmissions Y muchas más tradiciones de los tantras búdicos, es decir, la iniciación y las explicaciones y todos los aspectos de la transmisión de los tantras por parte del Karmapa 16. Todo eso de nuevo ocurrió en Tíbet. also También recibió muchas transmisiones por parte de, no el anterior, pero el uno antes de Jamgon Control, Jamgon Jamgon Pelden Khyentse Öser, también en Tíbet, antes de la invasión de Tíbet. Antes de dejar el Tíbet, perdón. and for a period of 6 months Y por un periodo de 6 meses recibió las instrucciones, fue instruido por treasury of knowledge las instrucciones de todo el tesoro del conocimiento por parte de Seshen Control. and the young Trungpa Tulku Y el joven Trungpa Tulku en esa época no solo se satisfacía de recibir las transmisiones, sino que también pasaba mucho de su tiempo practicando esas lineajes de transmisión. the late Karmapa Y el Karmapa 16 le dio las instrucciones, lo instruyó en cierto punto, le dio la instrucción, perdón, de empezar, de fundar un Shedra, un instituto búdico para estudios avanzados en el monasterio de Surmong. Sugi Sungre and Shechen Control at the time Y Session Control en esa época le dio la instrucción a cierto punto le dio la información que su maestro raíz es o era Khenpo
A ver, perdón. Mejor lo pongo así. That of Khenpo Gangshar Wongpo. Then 공샤 시대 캠볼을 패버 깔라. 종바양 시대 너는 죽네. 롭종 시분 난도. And Trungpa Rinpoche, therefore, Y por lo tanto, Khenpo Rinpoche fue a buscar a ese maestro, ese Khenpo, y pasó cierto tiempo a su lado en su instituto monástico, que tenía también un instituto para estudios avanzados de filosofía búdica y en donde recibió un entrenamiento muy riguroso bajo la dirección de este maestro. in particular regarding En particular con respecto a las instrucciones claves del Mahahati y del Mahamudra. 캠보 공샤를 옹부숑게 대양 직동급장압 중압등 압제네 주바톱송의 미진사를 빼 공급 남살을 할래고야. and if one reads Y si uno lee la biografía de Khenpo Gangshar, se vuelve muy evidente, es muy evidente que era un gran maestro que alcanzó el nivel de un Mahasiddha en los años 60. Kananke 공샤르게 and Khenpo Gangshar himself Y Khenpo Gangshar, él mismo, en cierta ocasión, se dice que ese Khenpo anunció o declaró que su discípulo el Tulku Trungpa, Chogyan Trungpa, había alcanzado el mismo nivel que él mismo había realizado. Trungpa Rinpoche himself said Y Trungpa Rinpoche él mismo declaró en varias ocasiones que durante su vida, desde los años de 5 o 6 años y más adelante, en varias ocasiones se encontró frente a frente con Guru Padmasambhava, con Guru Rinpoche. and Y también hizo varias profecías con respecto a lo que iba a pasar en Tíbet. Min Karare Sacha. 사차들 깨를 닦았어. Kiere Trakarse. 깨를 생겨 롱배 메인 사람과 닦아고 유지로 닦았어. Apparently at the Al parecer, a la edad de los 18 o 19, permanecía en una zona en la cual hay como una gran roca alta, una formación de rocas altas y grandes. Y quizás sea el nombre de la región, o quizás esa aérea, no es muy claro, pero ese nombre es Kyere. Esa montaña, ese conjunto de rocoso, blanco. Al parecer en ese lugar el joven Tulku Trungpa también reveló tesoros ahí. Y su nombre de Terton es Rigpa Tsal, en la tradición de los reveladores de tesoros. so he manifested many signs Entonces manifestó varios signos de realización al nivel de un Mahasiddha, de un Siddha, dijo, antes de irse del Tíbet. now there is a publication in English Hay una publicación en inglés escrita por Lady Diana,
que trata de qué les pasó a ellos dos, a su historia de vida, que se conocieron, cómo se conocieron y cómo vivieron juntos, y cómo Trungpa Tulku estableció una gran organización budista y muchos centros budistas en Occidente, etc. Y aunque Khenpo Rinpoche obtuvo una copia de ese libro traducido al tibetano, tiene la impresión de que, bueno, hay que saber que con respecto a una biografía, el ejemplo de vida de un maestro, tradicionalmente en Tibet tiene 3 perspectivas: externa, interna y secreta. Y la perspectiva externa tiene que ver con la vida del maestro, y la interna y la externa, pues dice que Khenpo Rinpoche que están la interna y la secreta, pero que en la publicación de Lady Diana solo tiene que ver con la perspectiva externa de una biografía. La perspectiva interna y secreta no están a la mano aquí. However, Sin embargo, uno también acaba con la impresión, al leer ese relato, que no puede tratarse de nada más que de un hombre santo. in Tibet itself, Y en Tibet, con respecto a los tesoros que el joven Tulku Trungpa Rinpoche encontró y reveló al vivir en Tibet en su edad joven, al parecer muchos de ellos han sido perdidos por la situación política y la invasión de Tibet por la China comunista. Sin embargo, al parecer, hoy en día hay aproximadamente 9 de esos tesoros que siguen disponibles. all for today. Y eso es hoy todo por el día de hoy. 제가 나제 발랍 주바에 세베 초렌 로와 쇼 카레스